Hoy vamos a explorar la vida de uno de los personajes más fascinantes de la Biblia, David. Pastor, guerrero, rey y poeta. David es conocido por su valentía en la batalla y tener un corazón conforme al corazón de Dios. Pero ¿qué más podemos aprender de su vida? Acompáñame a descubrir cómo este joven, aparentemente insignificante, llegó a convertirse en el rey más importante de Israel. Durante el periodo en el que Israel aún no tenía rey, el pueblo vivía bajo el liderazgo de los jueces, figuras designadas por Dios para guiar a la nación en tiempos de crisis. Israel, a diferencia de las naciones circundantes, no contaba con un monarca, y esto se reflejaba en la división interna del pueblo. Las tribus de Israel, aunque unidas por la fe, estaban dispersas y fragmentadas, sin una autoridad central que pudiera guiarlas en conjunto. Este período se caracteriza por una constante inestabilidad. Cada tribu vivía según sus propios intereses, luchando en ocasiones entre sí y, al mismo tiempo, enfrentando amenazas externas. Los filisteos, por ejemplo, estaban comenzando a ganar poder en la región, lo que representaba una grave amenaza para las tribus de Israel. El pueblo de Israel se encontraba atrapado entre la desunión interna y la presión de sus enemigos. Cansado de vivir en este estado de caos y desorden, comenzó a anhelar la figura de un rey, un líder fuerte que pudiera guiarlos y unificar la nación. En lugar de confiar plenamente en Dios como su líder, como había sido el caso durante generaciones, el pueblo quería ser como las naciones vecinas, que contaban con un rey humano al frente. Este deseo de tener un rey no fue bien recibido por Dios. A pesar de que Dios estaba molesto por el rechazo de la soberanía divina, permitió que el pueblo obtuviera lo que pedía. Así comenzaba la transición de Israel de ser una teocracia gobernada directamente por Dios a una monarquía, un cambio que marcaría profundamente la historia de la nación. Con esta petición del pueblo, Dios estaba preparando el terreno para la unción de un rey, alguien que guiaría a Israel no solo en tiempos de paz, sino también en la guerra. Este hombre, que sería conocido como Saúl, comenzaría a tomar forma en la narrativa bíblica como el primer rey de Israel. A pesar de ser elegido por Dios, Saúl al principio mostró ser un líder capaz. Pero su impaciencia y su falta de fe en los planes de Dios pronto comenzaron a poner en peligro su gobierno. El primer gran error ocurrió cuando, frente a la amenaza de los filisteos, Saúl ofreció un sacrificio que solo Samuel, el profeta, debía realizar. Saúl no esperó a Samuel, quien había sido designado para llevar a cabo ese acto, y, en su lugar, actuó impulsivamente. Esta desobediencia fue una señal de que Saúl no estaba completamente alineado con la voluntad de Dios. La falta de paciencia de Saúl y su tendencia a actuar por su cuenta marcaron el comienzo de su caída. Dios dejó de ser soporte para él, y su reinado comenzó a desmoronarse, preparándose el camino para un nuevo rey,
uno conforme al corazón de Dios. David. El pueblo de Israel había experimentado años de inestabilidad, con Saúl como rey. Pero ahora era el tiempo de un nuevo líder. Uno que no solo fuera rey por la voluntad del pueblo, sino elegido directamente por Dios. Esta figura que Dios tenía en mente era un joven pastor de ovejas, aparentemente insignificante para muchos, pero que poseía algo mucho más valioso: un corazón conforme al de Dios. En el corazón de Judea, en un pequeño campo rural, Samuel, el profeta de Dios, llegó a la casa de Isaí, un hombre de Belén, con la misión divina de ungir al futuro rey. Samuel, en su sabiduría, comenzó a observar a los hijos de Isaí, uno por uno. Pero a medida que los hijos de Isaí fueron pasando, Samuel comenzó a dudar, ya que ninguno parecía ser el elegido. Dios le habló a Samuel y le reveló algo que cambiaría la historia de Israel. No mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre. Pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Finalmente, después de que todos los demás hijos de Isaí fueron descartados, Samuel pidió que trajeran al más joven, el que estaba cuidando las ovejas en el campo. Cuando David, el joven pastor, llegó, Dios le dijo a Samuel: «Levántate, úngelo, porque este es». En ese momento, Samuel ungió a David como el futuro rey de Israel, mientras la familia de Isaí miraba sorprendida. A pesar de ser el menor de sus hermanos, David fue elegido por Dios, quien veía en su corazón lo que otros no podían ver: valentía y el corazón que era conforme al suyo. David, antes de ser ungido rey, era un humilde pastor. En su vida diaria, luchaba no solo contra las inclemencias del tiempo y los desafíos del campo, sino también contra peligros más grandes. En ocasiones, enfrentó leones y osos mientras cuidaba su rebaño. David, con valentía, enfrentaba a los feroces animales, arriesgando su vida para proteger su rebaño, tarea que tenía y en la que no se permitía fallar. David no solo mostró su valentía física, sino que también mostró su confianza total en el poder de Dios, sabiendo que la victoria no dependía de su fuerza, sino de la protección divina. Estos hechos no solo revelan la valentía de David, sino también su carácter, el cual estaba siendo moldeado por Dios para enfrentar desafíos mucho mayores en el futuro, como lo sería la guerra contra los filisteos y su lucha por gobernar a un pueblo dividido. Aún en los días del reinado de Saúl, Israel se encontraba nuevamente frente a una amenaza formidable. En el valle de Elá, el ejército filisteo se preparaba para la batalla, pero con él traía una figura que infundía terror en todos los corazones israelitas: Goliat, un gigante de más de 3 metros de altura, equipado con una pesada armadura y una inmensa y mortal espada. Durante 40 días, el gigante desafiaba a las tropas de Israel, gritando desde su campamento: «Yo he desafiado hoy a los ejércitos de Israel,
«Dadme un hombre que pelee conmigo». Goliat retó al ejército israelita, pero ninguno de los soldados, ni siquiera el rey Saúl, se atrevió a enfrentarse a él, debido a su tamaño y fuerza descomunal. El miedo se apoderó de Israel y parecía que la derrota era inevitable. David, el joven pastor que había llegado al campamento para llevar comida a sus hermanos, escuchó el desafío de Goliat, mientras los soldados israelitas se sentían derrotados por la intimidación del gigante. David, sin dudarlo, se acercó a Saúl y dijo: «No desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra ese filisteo». Aunque David era solo un joven sin experiencia militar, su confianza no estaba en sus habilidades, sino en el poder de Dios. David le recordó a Saúl que, siendo pastor, había enfrentado con valentía a leones y osos para proteger su rebaño. Su fe en Dios le daba el valor para enfrentar cualquier adversidad, sin importar cuán grande o imposible pareciera. Y esta vez no sería la excepción con este filisteo incircunciso. El momento de la batalla llegó, y David, sin armadura ni espada, se presentó ante Goliat el filisteo de Gat con solo una honda y 5 piedras lisas. El gigante se burló de él, pero David, con una fe inquebrantable, respondió: «Tú vienes a mí con espada y lanza, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado». David lanzó una piedra con su honda, y con una perfecta precisión, la piedra se hundió en la frente de Goliat. El gigante cayó al suelo sobre su rostro, derrotado, y David, con una victoria que solo Dios podía otorgar, demostró que no importa cuán grande sea el desafío, con fe y valentía, todo es posible. Después de la victoria sobre Goliat, la fama de David creció rápidamente, pero esto no fue bien recibido por el rey Saúl. El joven pastor que había derrotado al gigante filisteo comenzó a ser visto como una amenaza por Saúl, quien temía que su trono fuera usurpado. A medida que el corazón de Saúl se llenaba de celos, su odio hacia David crecía y decidió perseguirlo por todo Israel, con la intención de acabar con él. El temor y la envidia se apoderaron del rey, y David, sin entender completamente el motivo de la persecución, se vio obligado a huir para salvar su vida. Saúl, montado en su carro real, ordenó a sus soldados que buscaran a David en cada rincón del reino. Lleno de furia y resentimiento, persiguió a David por el desierto de En-Gedi. Las montañas y las cavernas del desierto se convirtieron en el refugio de David, quien vivió como un fugitivo, alejado de su hogar y de la paz que había conocido antes. La persecución de Saúl no solo le traía peligro físico, sino también un profundo sufrimiento emocional, ya que el rey, al que David había servido fielmente, ahora lo veía como su enemigo. David, sin embargo, no buscó venganza, sino que permaneció fiel a Dios, confiando en que Él lo protegería y guiaría. A pesar de la difícil situación, David mantenía su fe en el plan divino. En una ocasión, David y sus hombres se escondieron en una cueva en el desierto de En-Gedi, cuando, por casualidad, Saúl entró en la misma cueva a descansar. Los hombres de David vieron esto como una oportunidad. Saúl
quien había sido su perseguidor, estaba ahora a su merced, vulnerable y dormido frente a él. Pero David tomó una decisión que mostró el verdadero carácter de su corazón. A pesar de que sus hombres instaban a David a acabar con Saúl, él decidió no hacerlo, respetando el hecho de que Saúl era el ungido de Dios. David cortó un pedazo de la capa de Saúl mientras él dormía, pero no le hizo daño. David mostró misericordia en el momento en que tenía la oportunidad de vengarse, demostrando su paciencia y respeto por la voluntad divina. Después de años de huida y desafíos, David finalmente se ve coronado como el rey de todo Israel. La muerte de Saúl en la batalla contra los filisteos había dejado el trono vacío, y ahora el pueblo de Israel reconocía a David como su líder elegido por Dios. Era un momento de cumplimiento de la promesa que Dios había hecho a David en su juventud. Así, el joven pastor se convertía en el rey de una nación unificada, y el pueblo de Israel comenzaba a vivir una nueva era de liderazgo. David fue ungido por rey sobre Israel en un acto solemne en Hebrón, en presencia de los ancianos de todas las tribus de Israel. Este fue un acto de obediencia a la voluntad divina, un cumplimiento de la promesa hecha por Dios a David. Este acontecimiento no solo representa su ascenso al trono, sino también la aceptación de la responsabilidad de liderar a Israel, guiado por los principios divinos. El pueblo de Israel, finalmente reunido bajo un solo rey, reconoció a David como el hombre elegido por Dios para gobernar y conducirlos hacia la unidad y la paz. Este momento representó el fin de una era de fragmentación y el inicio de una nueva etapa para la nación. David no solo se convirtió en rey sobre Judá, sino que ahora debía unificar todo el reino. Él lideró a sus hombres para conquistar la ciudad de Jerusalén, hasta ese momento controlada por los jebuseos. La ciudad, fortificada y aparentemente impenetrable, fue tomada por David y sus soldados. Este evento marcó un hito en la historia de Israel, ya que Jerusalén se convertiría en la capital del reino unificado. David estableció la ciudad como el centro político y espiritual de la nación. La fortaleza de Sión, ahora conocida como la ciudad de David, elegida por David como el lugar que simbolizaba la unidad y la presencia de Dios en medio de su pueblo. Con la victoria sobre los jebuseos, David consolidó su poder y se aseguró de que Jerusalén fuera el centro de la vida nacional, unificando así a las tribus de Israel bajo su liderazgo. Un acto decisivo en el reinado de David fue el traslado del Arca de la Alianza a Jerusalén. El Arca, que representaba la presencia de Dios en medio de su pueblo, debía ser llevada a la nueva capital, marcando el establecimiento de Jerusalén como el centro de adoración de Israel. Este acto tenía un gran significado simbólico. Jerusalén no solo sería la capital política, sino también el centro de la adoración a Dios. Durante el traslado del arca, David danzó con todas sus fuerzas delante del Señor, mostrando su gozo y gratitud. La música y las danzas de júbilo resonaron por toda la ciudad, mientras el pueblo celebraba la presencia de Dios en su nueva capital. Este momento fue un recordatorio de que el liderazgo de David estaba basado en su fe en Dios y en su deseo de que toda la nación viviera bajo la guía divina.
Aunque David es conocido como un hombre conforme al corazón de Dios, también cometió graves errores. Su pecado con Betsabé trajo consigo una serie de consecuencias trágicas para su familia y su reinado. En un momento de debilidad, David se encuentra observando desde su palacio a Betsabé, la esposa de Urías, mientras ella se baña. A pesar de su posición como rey y su conocimiento de la ley de Dios, David cae en pecado con ella. Este acto de lujuria desencadena una serie de decisiones equivocadas que llevarán a consecuencias devastadoras. Para ocultar su pecado, David comete otro crimen aún más grave. Ordena que Urías, el esposo de Betsabé, sea colocado en el frente de batalla, donde es lo más recio de la batalla y con nulas posibilidades de sobrevivir. Con esta acción, David trata de encubrir su pecado, pero lo que no sabe es que sus decisiones le traerán profundas consecuencias. David pensó que su pecado había quedado oculto, pero Dios envió al profeta Natán para confrontarlo. Usando una parábola, Natán revela la gravedad del pecado de David y le muestra las terribles consecuencias que enfrentará. La confrontación es directa y poderosa, haciendo que David se vea cara a cara con la realidad de sus acciones. David, impactado por las palabras de Natán, enfrenta la verdad de su pecado y la severidad del juicio divino. Ante la acusación de Natán, David no trata de justificar sus acciones. En lugar de eso, se humilla y reconoce su pecado. Con un corazón contrito, se arrepiente profundamente ante Dios, buscando su perdón. El arrepentimiento de David es genuino, y aunque las consecuencias de su pecado se desatarán, la misericordia de Dios le da una oportunidad para restaurar su relación con Él. Aunque Dios perdonó a David, las consecuencias de su pecado continúan. El hijo que tuvo con Betsabé muere como parte del juicio de Dios. Este momento es uno de gran dolor para David, quien experimenta la tristeza y el pesar por la muerte de su hijo. El legado de David perdura a través de su familia, su relación con Dios y la promesa de un reino eterno. Aunque David no pudo construir el templo, dedicó sus últimos años a reunir los materiales necesarios y a organizar todo lo necesario para que su hijo Salomón pudiera llevar a cabo esta obra monumental. Con determinación, supervisó a los trabajadores y aseguró que todo estuviera listo para cumplir la voluntad de Dios. Dios hace una promesa solemne a David: su descendencia reinará para siempre. Esta promesa se cumplirá con la llegada de Jesús, el Mesías, quien es descendiente de David y cuyo reino será eterno. David muere en paz, habiendo reunido a su pueblo, dejado un legado espiritual y preparado a su hijo Salomón para continuar el reinado. Su muerte marca el fin de una era, pero su impacto en la historia y la fe perdura. David es una figura clave en la genealogía de Jesús, el Mesías prometido. A través de su descendencia, el reino de David se extiende hasta la llegada de Cristo, cumpliendo la promesa de un reino eterno. El legado de David perdura no solo en la historia de Israel, sino también en la fe cristiana. Su vida es un testimonio de arrepentimiento, fe y obediencia a Dios. A través de sus errores y su redención, nos enseña lecciones de esperanza y restauración. David no solo fue un rey, sino un hombre conforme al corazón de Dios. Su legado, marcado por la fe, la obediencia y la restauración, sigue vivo, no solo en la historia de Israel,
sino también en la genealogía de Jesús, el Mesías prometido. A través de él, vemos el cumplimiento de la promesa de un reino eterno, un reino que a través de Cristo sigue siendo parte de nuestra fe hoy. David nos enseña que a través del arrepentimiento genuino y una vida dedicada a Dios, podemos encontrar redención. El llamado es claro: vivir con integridad, confiar en Dios y buscar su voluntad, incluso en tiempos de dificultad. Al igual que David, también podemos cambiar nuestra historia con un corazón arrepentido y una vida transformada. Te invito a reflexionar sobre tu relación con Dios y cómo puedes vivir conforme a su voluntad en tu vida diaria. Gracias por unirte a este recorrido por la vida de David. Si este video te ha tocado o inspirado, no olvides darle like, compartirlo y suscribirte para más contenido sobre las lecciones que nos enseñan los personajes más importantes de la Biblia. Recuerda que tu vida también tiene un propósito grandioso.